Hola, hoy nos metemos de lleno en el capítulo 6 del libro de Números, un pasaje fascinante que nos habla de un voto muy especial, el nazareato, y termina con una bendición sacerdotal muy conocida. Exacto. Un capítulo con dos partes bien marcadas pero conectadas. Así es. Bueno, arranquemos con el voto nazareo. El capítulo nos dice que era una promesa, ¿no? Algo voluntario para apartarse, para dedicarse de lleno a Jehová. Y es interesante que aclara que tanto hombres como mujeres podían hacerlo. No era exclusivo. Sí, eso es un detalle importante. Ahora, las reglas eran bastante estrictas. La primera, bueno, abstinencia total de la vid. O sea, nada de vino, ni bebidas fuertes, ni vinagre de vino, ni jugo de uva. Ni uvas frescas, ni pasas, nada que viniera de la vid. Ni siquiera las semillas o la piel, dice el texto. Claro. Y esto no era porque sí. El vino era central en la vida social, en las celebraciones. Abstenerse era una marca de separación muy, pero muy visible. Totalmente. La segunda regla. Nada de navaja en la cabeza durante todo el tiempo del voto. El cabello, pues, a crecer libremente. Ajá. Y el texto mismo lo llama la corona de la separación de su Dios. El cabello largo era esa señal externa, física, de estar consagrado. Muy gráfico. Y la tercera regla, que suena, dificilísima. No acercarse a ningún muerto. Ninguno. Ni el padre, ni la madre, ni hermano o hermana si morían. La idea era mantener una pureza ritual absoluta. Porque, como dice, llevaban sobre sí esa señal de separación para Dios. No podían contaminarse. Exacto, estas tres cosas juntas, la dieta, el cabello, evitar la muerte, creaban como un espacio sagrado alrededor de la persona. Los separaban de lo común, incluso de los lazos familiares más fuertes en ciertas circunstancias. Ahora, aquí se pone interesante. ¿Y si la contaminación ocurría accidentalmente? O sea, ¿qué pasaba si alguien moría de repente cerca del nazareo y, bueno, contaminaba su cabeza consagrada? Pues había un procedimiento bien detallado. Tenía que actuar rápido. Al séptimo día, el día de su purificación, debía raparse la cabeza. Entiendo. Y luego, al octavo día. Tenía que llevar ofrendas al sacerdote, 2 tórtolas o 2 pichones. ¿Para qué eran esas ofrendas? Una era por el pecado, digamos por esa contaminación involuntaria. La otra era un holocausto, una ofrenda quemada completamente para Dios. Y ese mismo día volvía a consagrar su cabeza. Empezaba de nuevo en cierto sentido. Pero no era solo eso, ¿verdad? No, no. Además, tenía que volver a dedicar a Jehová todo el tiempo que había prometido originalmente para su nazareato. O sea, los días anteriores no contaban. Exacto, se perdían. Empezaba de cero con el tiempo. Y encima, tenía que presentar un cordero de 1 año como ofrenda por la culpa, para reparar, digamos, ese daño ritual. Vaya, eso sí que subraya la seriedad del voto. No había lugar para errores. Ninguno. La pureza ceremonial era clave. Bueno, y asumiendo que todo iba bien, ¿cómo terminaba el nazareato cuando se cumplía el plazo? Había una ceremonia final, bastante elaborada, a la entrada del tabernáculo. El nazareo llevaba varias ofrendas. A ver, un cordero de 1 año sin defecto para holocausto, una cordera también de 1 año y sin defecto para expiación. Ajá. Y un carnero sin defecto como ofrenda de paz, que simbolizaba la comunión restaurada o celebrada con Dios. Y también ofrendas de cereal, libaciones, panes sin levadura. Era bastante completo. Muy completo. Y el momento cumbre quizás era cuando el nazareo se rapaba todo ese cabello que había dejado crecer. El cabello consagrado. Exacto. Se lo rapaba allí mismo, a la entrada, y lo ponía en el fuego que estaba debajo del sacrificio de paz. ¡Qué imagen tan potente! Como devolverle a Dios esa señal visible de su dedicación. Precisamente. Luego el sacerdote hacía unos rituales con partes de las ofrendas. Las mecía delante de Jehová. La ofrenda mecida, sí. Y solo después de todo eso, el ciclo se cerraba. El nazareo quedaba liberado de su voto y podía, por ejemplo, volver a beber vino. Marcaba un final y un regreso a la vida normal, digamos. Exacto, una transición clara. Pero, como decíamos al principio, el capítulo no termina ahí. Cambia el enfoque, ¿no? Sí, pasa de este acto de devoción individual tan intenso a algo comunitario, la bendición sacerdotal.
Jehová le dice a Moisés cómo Aarón y sus hijos, los sacerdotes, debían bendecir a todo el pueblo de Israel. Y les da una fórmula muy específica. Una fórmula preciosa y muy conocida. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Palabras poderosas. Muchísimo. Y no son solo palabras bonitas, ¿verdad? El texto dice algo más. Algo fundamental. Dice que al pronunciar estas palabras, los sacerdotes, cito, pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. O sea, no es que los sacerdotes bendigan por su cuenta, no. Es Dios mismo quien se compromete a bendecir a través de ellos. Es un acto mediador divinamente instruido. Las palabras del sacerdote se convierten en el vehículo de la bendición de Dios. Es la presencia y la gracia de Dios impartidas directamente. Qué fuerte eso. Entonces, si juntamos todo, este capítulo 6 nos muestra como dos caras de la moneda, ¿no? Podría decirse, por un lado, la devoción personal, voluntaria, súper exigente del nazareato, un compromiso individual al extremo. Y por el otro, la bendición comunitaria, que viene de Dios a través de un ritual establecido, una fórmula dada a los sacerdotes para todo el pueblo. Exacto. Y quizás la reflexión que nos deja es esa. ¿Cómo convivían estas dos formas de relacionarse con lo sagrado? Este compromiso individual tan radical junto a una bendición colectiva tan estructurada. ¿Qué nos dice eso sobre cómo entendían la fe, la comunidad y a Dios en ese momento? Una buena pregunta para seguir pensando, sin duda.